Bendiciones para cada uno de ustedes. Les saluda a su hermano en Cristo, Emanuel Barrón, miembro de la Iglesia de Cristo en Monclova, Coahuila. El día de hoy quiero analizar un video que se encuentra en YouTube. Tenemos aquí a un pastor hablando acerca del bautismo. Vamos a analizar si lo que se habla en el video acerca de este tema pues está acorde con la palabra de nuestro Dios. Todos nosotros nacemos con una atracción natural y pecaminosa, la cual nos inclina hacia el pecado. Por esto, cuando conocemos a Cristo, sucede el milagro del nuevo nacimiento, muriendo así nosotros a nuestra carne pecaminosa para que viva Cristo en nosotros y sea Él quien reine. Así que ya no debemos usar nuestros miembros físicos para el pecado, pues hemos muerto a Él, y es por esto que Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive. Muy bien, comenzamos totalmente de acuerdo. Aquí todavía no se toca el tema, la enseñanza acerca del bautismo, así que por lo pronto no tengo más que comentar y prosigamos. Cristo en mí. Ahora bien, como muestra de que hemos muerto al pecado, sepultando así nuestro viejo hombre, o sea, el yo pecaminoso antes de ser cristiano, existe la ordenanza divina del bautismo, donde se nos... Bueno, aquí notemos primeramente lo que él dice. Dice que tenemos el mandamiento divino. Entonces, hasta aquí yo creo que a veces con nuestras propias palabras, como dice en el pez por la boca muere, señalando este dicho, hermanos, es que a veces nosotros con nuestras propias palabras estamos diciendo una cosa y a veces nos contradecimos. Vamos a ver y seguir analizando lo que el pastor nos comenta, el bautismo. Sumerge en el agua y salimos de la misma, declarando a través de este acto que hemos muerto al pecado y hemos resucitado para Dios. Romanos 6 dice: por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos... Aquí voy a hacer una pequeña pausa, mis amados hermanos y amigos, para que podamos tomar nota del pasaje que se está citando, Romanos 6:4. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte. Ahí esa palabra muerte, subráyela, no se le olvide de su mente, por favor. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver por qué. Continuemos escuchando. Una vida nueva. Por esta razón es antibíblico bautizar a alguien rociándole un poco de agua en su cabeza, pues el bautismo bíblico es sumergirse totalmente en el agua. Muy bien, aquí está hablando acerca de, precisamente, yo podría añadir, estoy totalmente de acuerdo con lo que él menciona en este punto. Bautismo no es rociar agua en la cabeza. Hay una palabra griega para la palabra rociar que es rantizo, y hay otra palabra griega para bautismo, la transliteración es baptismo, que no está obviamente traducida, solo transliterada, bautismo de la palabra baptismo, y entonces la traducción es sepultura, inmersión. Entonces, completamente de acuerdo en este punto. Continuemos. Por consiguiente, todo cristiano que cree en Jesucristo debe bautizarse. Jesús dijo: el que creyere y fuere bautizado sería salvo. Ojo, mis amados hermanos y amigos, como decíamos, el pez por la propia boca muere, porque dice que debemos de ser bautizados. O sea, es un deber. Al principio dijo, es un mandamiento divino
Y luego aquí cita Marcos capítulo 16, versículo 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí está el propósito o uno de los propósitos principales del bautismo, porque sabemos que el bautismo, como él mismo mencionó al principio, tiene varias funciones. Uno es morir al viejo hombre, morir al pecado. Otro es ser salvo, Marcos 16, 16. Él citaba Romanos 6, 4 para hablar del viejo hombre, y también es para perdón de los pecados, Hechos 2, 38, para ser revestidos de Cristo, también dice la Escritura. Pero vamos a escuchar, vamos a seguir analizando. Así que cuando uno cree en Jesús y comprende bien el Evangelio, uno debe ser bautizado como muestra ante todos de que ya no vivimos más nosotros, sino ahora Cristo vive en nosotros. En algunos casos hubo cristianos que no tuvieron la oportunidad de ser bautizados antes de morir y por lo tanto obviamente fueron salvos, sí. Muy bien, aquí empezamos, ¿verdad?, con la desviación, con el mal razonamiento. Note por favor las palabras que él dijo. Hay cristianos que no fueron bautizados, mas sin embargo, dice él, fueron salvos. Pero aquí no hay algo de ilógico en sus palabras, porque no puede uno ser cristiano, llegar a ser cristiano, llegar a ser una nueva criatura sin el nacimiento, sin el nuevo nacimiento del agua. Entonces aquí hay una gran incongruencia en sus palabras, pero sobre todo es completamente antibíblico. No podemos ser cristianos sin el bautismo. No podemos ser salvos sin el bautismo. Él mismo citó Marcos 16, 16. Aquí encontramos la primera contradicción, el primer mal razonamiento. Pues no dejaron de hacerlo por voluntad propia, sino porque la muerte les llegó. Ejemplo de esto es el ladrón que fue crucificado cerca de Jesús. Este creyó en él, pero no tuvo tiempo de recibir doctrina, ni mucho menos de bautizarse, pero aún así Jesús le garantizó que estaría con él en el paraíso. Bien, aquí él está citando el clasiquísimo ejemplo. Bueno, para ellos es un ejemplo, porque hay que decir que el ladrón en la cruz no es un ejemplo de conversión para nosotros los cristianos bajo el nuevo pacto. Recordemos que él citó, por eso yo les decía que tomaran mucho cuidado y tomaran nota en Romanos capítulo 6, versículo 4, que de hecho quiero regresar ahí está. Por el poder. Romanos capítulo 6, versículo 4, porque está citando él el caso del ladrón en la cruz. Entonces acuérdense, mis amados hermanos y amigos, lo que dice Romanos 6, 4, que mediante el bautismo fuimos sepultados con él. ¿En qué? En su muerte. Cuando Cristo le hace esa promesa al ladrón en la cruz, Jesucristo no había muerto. Entonces, el bautismo que nosotros practicamos en agua es este que dice Romanos 6:4, que fuimos sepultados con él en su muerte. Por consiguiente, el ladrón en la cruz no es un ejemplo de conversión para nosotros los cristianos. ¿Cómo podía Cristo hablar del bautismo si uno de los propósitos del bautismo es ser sepultados en su muerte? No se sigue, este razonamiento no va acorde a la palabra de nuestro Dios. Continuemos, vamos a ubicarnos nuevamente en donde nos quedamos. Bautizarse, pero aún así dar este paso de fe es alejarnos más bien para de Dios y por lo que estaría con él en el paraíso. Bautizarse es un mandato bíblico y no hacerlo por voluntad propia es una desobediencia que nos separa de Dios. Nuevamente la contradicción. El bautismo es un mandamiento, pero dice que a veces, tomando el ejemplo del ladrón en la cruz, no es necesario. Entonces, ¿es un mandamiento o no es un mandamiento?
Entonces aquí encontramos esta incongruencia nuevamente. Y por lo tanto, no dar este paso de fe es alejarnos más bien de la perfecta voluntad del Señor. De la perfecta voluntad del Señor, dice él. Acuérdense lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos o en el reino de mi Padre que está en los cielos. Entonces, ¿quiénes van a entrar? Dice, sino aquellos que hacen ¿qué? La voluntad de mi Padre. La voluntad de nuestro Padre, hermanos, es que seamos bautizados. ¿Para qué? Para ser salvos. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Para nuestras vidas. En consecuencia, todo creyente que lleve años de convertido y aún así no quiere bautizarse por propia voluntad, este está caminando en contra del mandato bíblico y no tiene compromiso para con Dios. Para obedecer este hermoso Nuevamente ahí, notemos ahí las palabras. Convertido y aún así no quiere bautizarse por propio. Bautizarse es un mandato bíblico y no hacerlo por voluntad propia es una desobediencia que nos separa de Dios, y por lo tanto no dar este paso de fe es alejarnos más bien de la perfecta voluntad del Señor para nuestras vidas. En consecuencia, todo creyente que lleve años de... Todo creyente, dice él, otra vez haciendo referencia al cristianismo, no se puede ser un cristiano sin esa nueva esa conversión. Aquí hay una gran incongruencia, un mal razonamiento, una mala interpretación de la palabra de Dios. ¿Cómo puede una persona ser un cristiano sin haber dado ese paso? Esa es una conversión. Si nosotros notamos y vemos todos los casos de conversión, en el libro de los Hechos encontramos que todos y cada uno de ellos fueron bautizados desde los 3000 en el día del Pentecostés. Desde ahí comienza esa conversión. Los que fueron bautizados eran bautizados. Lidia, estaban por ahí también, ahorita se me olvidó, se me escapó, los de Samaria, exactamente, ellos, y más, ¿verdad? Más adelante el etíope eunuco también, Cornelio el carcelero, su familia, su casa fueron bautizados. Convertido y aún así no quiere bautizarse por propia voluntad, este está caminando en contra del mandato bíblico y no tiene compromiso para con Dios. Para obedecer este hermoso mandato solo debemos cumplir un requisito básico: haber creído en Jesús como Salvador, de lo cual se deriva una comprensión clara del Evangelio. Por esto la mayoría de las iglesias imparten breves cursos bíblicos a nuevos cristianos antes de bautizarse para que estos comprendan bien el Evangelio. Este fue el caso de un evangelista llamado Felipe, a quien el Señor lo llevó al encuentro con un eunuco etíope, quien estaba leyendo el libro del profeta Isaías, donde hablaba acerca del Mesías como cordero expiatorio. Precisamente aquí está uno de los casos de conversión. Él está hablando de Felipe, el evangelista, y obviamente que va a mencionar el caso del etíope eunuco, quien yendo por el camino, ¿verdad?, en el carro, llegaron a cierta agua, y luego cuando ya comprendió el verdadero mensaje de la Escritura acerca del bautismo, que es necesario creer, que es necesario bautizarse, como dice Marcos 16:16, esto lo entendió el etíope eunuco, y entonces mandaron parar el carro y descendieron ambos al agua, el etíope eunuco y Felipe, y le bautizó. Mas este no comprendía la Escritura. Dicho evento fue aprovechado por Felipe para predicarle el mensaje de Cristo y enseñarle bien la doctrina principal del Evangelio, que solo hay un camino para ir al cielo: Jesucristo. Apenas este hombre comprendió bien el mensaje, estaban pasando cerca de un lugar con agua, y el etíope le dijo a Felipe: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y al momento el hombre fue bautizado. Así que exactamente, al momento fue bautizado, porque él había entendido, había comprendido ese mensaje que nos da las Escrituras,
y no este mensaje que el pastor está mencionando acerca de, este es un verdadero caso de conversión, no el ladrón en la cruz. Sí, entonces ahí completamente de acuerdo, ¿verdad? Cuando el etíope entiende perfectamente el propósito y en el momento, en el instante decide hacerlo, porque sabía que necesita, que no solamente le bastaba con creer, sino que era necesario también ser bautizado. Para bautizarse solamente hay que asegurarse que uno haya nacido de nuevo en el corazón y realmente haya comprendido el Evangelio. Y mi hermano querido, es el maravilloso significado del bautismo. Una muestra ante todos de que hemos nacido de nuevo. Exactamente, dice, una muestra de que hemos nacido de nuevo, pero él se contradice en unas ocasiones al decir que un creyente, que un cristiano que no es bautizado, que no quiere bautizarse por su propia cuenta, dice que no tiene un compromiso. Entonces, por consecuencia, no es un cristiano, no es un creyente. Necesitamos el bautismo para ser salvos. Marcos 16:16. Primera de Pedro 3:21, podríamos también añadir que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia para con Dios por la resurrección de Jesucristo. Hechos 2:38, el bautismo es para perdón de los pecados. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Que el Señor los bendiga. Al final y en cuentas, la Escritura es la que tiene la razón y cada uno de nosotros tenemos que buscar esa verdad. Bendiciones.